Bambut, buen día, ¿cómo te va? José Luis, muy buenos días, ¿cómo estás? Bien, bueno, siguiendo con esto que de alguna manera sentimos como una responsabilidad de poner en la atención de esta audiencia, que es la cuestión ya intensa al respecto del debate que me parece que el gobierno no va a poder soslayar, el Parlamento no va a poder soslayar, que tiene que ver con el tema de la ley de salud mental y por otro lado alrededor de dos temas en donde la cuestión al respecto de las drogas tiene un impacto enorme. Uno de ellos es el de esta criatura de 16 años que muere finalmente, que estaba en un hotel alojamiento con un adulto de 43 años que dijo fuimos a beber y a drogarnos. Y por otro lado, la muerte de este diácono de 80, en donde cuando menos uno de los detenidos, que es una mujer, al momento de ser detenida, según el propio registro de los funcionarios policiales, estaba totalmente dada vuelta por el alcohol y las drogas, ¿no? Sí, el tema de las drogas, como siempre decimos, ¿no? Es común denominador a un montón de problemáticas sociales que exceden lo que es el daño individual a veces y también tiene una cuestión de daño a terceros. Yo ayer escuchaba la entrevista al psiquiatra, el doctor Mega, ¿verdad? Ujú. Realmente muy interesante los conceptos. Y el tema de la ley de salud mental es un tema que ha vuelto otra vez al presente en el debate, movilizaciones hace poco el día 26 de junio, el Día Internacional, hubo una convocatoria del Congreso de parte de las ONGs y las comunidades terapéuticas exigiendo el no cierre, hubo una resolución conjunta que salió de la CEDERNAD y del Ministerio de Salud, prorrogando lo que es la aplicación e implementación o la plena vigencia de la ley de salud mental, si bien se anunciaba que a partir del 1 de enero iba a entrar en vigencia la ley y que eh, aquellos centros, aquellos dispositivos que no estuvieran adecuados iban a tener que cerrar, lo que hizo esta resolución fue patear la pelota para más adelante. Ujú. No resolvió nada de las cuestiones de fondo, sigue exigiendo la adecuación a las comunidades terapéuticas y a los centros especializados por considerarlos dispositivos monovalentes, como si la monovalencia fuera una mala palabra, y lo que dice es, tienen 3 años más para, digamos, a partir de mitad del 2020, tienen que presentar un plan de adecuación con cumplimiento en etapas, supervisión, tienen 3 años más para cumplir este procedimiento de adecuación, y si necesitan más tiempo, se les brindarían 2 años más. O sea, estamos hablando de que se pateó la plena vigencia de ley para el 2025. Esto, digamos, no resuelve nada. Lo que hace es correr, digamos, lo que sería el plazo de cierre para las comunidades Claro. terapéuticas. Y mi pregunta es si no hubo una definición de fondo en estos 7 años casi, o 6 años que tiene, digamos, la ley desde su reglamentación, no veo por qué iría a cambiar en los próximos 5 o 6 años, ¿no? Lo que está reclamando acá, en definitiva, es la derogación de la ley o mínimamente la creación de un marco normativo específico para el tema de las adicciones. Claro, lo que ocurre, e insisto, yo lo hablaba ayer con Mega, lo que a mí no deja de sorprenderme es el grado de horizontalidad que tiene el tipo de pensamiento que busca llevar una política liberal reganiana extrema a la aplicación del tema de salud mental en la República Argentina. Es muy llamativo que esté tan implantado ese tipo de pensamiento, porque desde la política uno diría que razonablemente en un gobierno de Mauricio Macri los funcionarios que estén deberían, no digo pensar de manera diametralmente opuesta, pero por lo menos con una lógica aplicativa distinta, ¿no? Sí, pero viste que en el tema de las drogas, en el tema de la despenalización, todo este debate que tenemos, es donde posiciones ideológicamente opuestas confluyen, o sea, de una forma muy extraña, ¿no? Es como un lugar donde tanto el progresismo como el liberalismo a ultranza encuentran una posición, digamos, de coincidencia, obviamente cada uno defendiendo sus propios intereses. El progresismo, defendiendo obviamente los derechos, la medida de las libertades individuales, y el liberalismo por el lado que serían los intereses del mercado, ¿no? Ambos confluyen en un mismo ámbito. Y en el tema de lo que sería la ley de salud mental, es increíble que una ley que surge desde una mirada, podríamos llamarla progresista, esta idea de la
desmanicomización, el tema de el enfermo de salud mental integrado a la comunidad y demás. Tiene un asidero también bastante de lo que sería la industria farmacéutica, y lo explico. Hace muchos años que existe el NIDA, el Instituto de Investigación de Adicciones en Estados Unidos, dirigido por Nora Volkow, que ella lo que establece es que las adicciones son un problema de salud mental. Así es donde las adicciones quedan insertas en esta ley de salud mental. Cualquiera que más o menos entiende de esto te dice que vos no podés tratar de la misma forma a un esquizofrénico que una persona que tiene problemas de adicción. Son dos tratamientos totalmente distintos. Porque también la adicción tiene, digamos, un enfoque o tiene un basamento de corte social también. No es una cuestión únicamente de un problema de salud mental. Lo que establece el NIDA y estas investigaciones internacionales, que en definitiva financian el 90% de lo que son las investigaciones internacionales en esta idea de adicción como salud mental, es la búsqueda de la pastilla. Claro. En definitiva, si el uso de drogas es una cuestión vinculada al ámbito estrictamente individual, privado, y es una enfermedad de la cual uno no es responsable, ¿sí?, lo que haría una pastilla sería justamente curar esa patología. Entonces, lo que están de alguna forma jugando a favor de esta ley de salud mental es a favor de la industria farmacéutica. Claro. Bueno, pero a ver, qué sé yo, creo que en definitiva hay un conjunto de intereses cruzados. También a veces me pregunto, digo, cuánto de lo que se dice en ese sentido, digamos, soporta y por qué soporta. Porque, por ejemplo, se le atribuye a George Soros estar detrás de la legalización de la marihuana, se le atribuye estar detrás de la legalización del aborto, y francamente yo no sé si Soros es quien dicen que es, si hace las cosas que hace, tampoco se entiende por qué sería de esa manera. Es un tema complejo, pero yo lo que veo es mucha frivolidad también en este tipo de cuestiones y muchos intereses. Vos exponías para nosotros aquí en la 99.9 en marzo de este año algo que este fin de semana, a partir del hecho de que el tema lo tomó Jorge Lanata, digamos, sumó carnadura mediática, que es qué está haciendo la Iglesia en todo esto y por qué hay el manejo de dinero que hay en la relación con Cáritas, ¿no? Sí, es cierto, lo hablábamos allá de marzo y ahora a través del informe de Lanata sobre el tema de la utilización de la pobreza, ¿no? Digamos, a partir de los movimientos sociales, es que aparece otra vez esta vinculación entre la CETEP y la CEDRONAR y las importantes sumas de dinero que están bajando. En realidad, acá lo que tenemos que empezar a investigar, como vos decís, José Luis, es el dinero que se mueve detrás de todo esto, los intereses, porque por un lado están los militantes, los que laburamos, los que le ponemos el cuerpo, y después están los grandes intereses creados en favor o en contra, pero utilizando el tema de las adicciones como justamente la caja recaudatoria. Y en definitiva lo que acá tiene que aparecer no es el dinero que de alguna forma, o cuestionar mejor dicho, el dinero que baja de la CEDRONAR a la CETEP, sino cómo se está utilizando ese dinero y si en ese manejo de fondos no hay algún tipo de corrupción en el medio, porque lamentablemente hay que decir que acá en el medio, o el que intercede entre CEDRONAR y estas organizaciones de base, como son la CETEP, el Movimiento Evita o Guerra de Cristo, es Cáritas, con un convenio que no es nuevo, es un convenio o una resolución que data del 2014, ¿verdad? Bueno, por eso digo, hay una continuidad, ¿no? Me parece que ahí, después del informe, mucha gente en Twitter la reputeaba a Carolina Stanley. Yo digo, Carolina Stanley es otro misterio, ¿no? Porque, digamos, es una de las figuras más estilo pro, no habla, todo es foto, imagen, Twitter, y no sabes muy bien de qué se trata, se le atribuye un diálogo intenso con los líderes de estos grupos, algunos de los cuales, yo por ejemplo, la gente hace mucho hincapié en Grabois, ¿no? Bueno, Grabois, como Daddy Brievas, todos los días se compran un número para que la gente haga mucho hincapié en ellos, pero ahí hay otros actores que inclusive tienen historias complicadas, ellos mismos con el tema de las drogas, ellos mismos con el tema de la violencia, y esas cosas quedan siempre muy en la trastienda. Sí, también hay que preguntarnos, digo, ¿dónde está el Estado en términos de presencia y en términos de no delegar en terceros responsabilidades que son inherentes, ¿no? Por ejemplo, el tema de las adicciones.
Siempre hablamos de la necesidad de un Estado presente, que desarrolle centros de adicción, centros de atención en todos los puntos del país. Recientemente, justamente la ministra Stanley hablaba de cómo habían crecido exponencialmente los centros de adicciones en Argentina con la nueva gestión. Y en realidad lo que creció fue la tercerización o la delegación en la Iglesia del manejo o del abordaje de las adicciones. Y no estoy diciendo que se haga bien o mal, es un tema para otro análisis. Lo que digo es, el Estado no puede transferir 450 millones a las organizaciones sociales vía Cáritas para hacer una tarea que le es responsabilidad al propio Estado, ¿sí? Entonces hoy tenemos 200 centros de atención y acompañamiento comunitario que no los maneja el Estado, los maneja la Iglesia, con fondos del Estado. Sí, claro. Bueno, pero a ver, esto es un tema que se inició en los 90, ¿no? Cuando parecía que la tercerización, ir al tercer sector, como se llamaba, era encontrar un proceso de bondad y de probidad. Y la verdad que, como toda acción humana, tiene sus, qué sé yo, sus claros y sus oscuros. La Iglesia me parece que viene buscando un modo de algún grado de inserción. Y por otro lado me parece que Stanley, entre otros, actúa con el predicamento de que la Iglesia le da probidad o certificación de probidad cuando estamos frente a una Iglesia sumamente cuestionada por las cuestiones de corrupción, si empezamos por el tema de los abusos sexuales, ¿no? Sí, coincido. Hoy por hoy, lamentablemente, y es más, cuando a veces lo cuestionamos o hablamos de esto, hay personas que enseguida cuando aparece, digamos, el Padre Pepe, cuando aparece la Iglesia, enseguida dicen, pero no, o sea, es imposible. Y lo que tenemos que entender es que donde hay dinero, y lo dijo el Papa Francisco, lamentablemente hay desmanejos y hay corrupción. Hoy por hoy lo que tenemos que decir es que la CEDRONAR está administrada, formalmente por la Iglesia. Hoy Roberto Moro, el secretario de Estado, es una persona que tiene un doble comando. Por un lado es un doble comando que es un comando político que responde a la ministra Stanley, no responde al presidente Macri como sí debería ser en términos de organigrama, porque es Secretaría de Estado, pero extraoficialmente él reporta directamente a la conferencia episcopal, digamos, a Ojeda y a Poli, que son sus dos jefes. Sí, claro. Bueno, pero ahí, qué sé yo, está todo tan mezclado. Me parece que en algún momento, cuando termine este proceso de militancia política hiperkirchnerista, habrá flujo y reflujo dentro de la estructura de la Iglesia, ¿no? Para mí es un momento absoluta, total y completamente curioso. Sí. Yo justo leía, creo que ayer fue un pensamiento de Benedicto, ¿sí? Digamos, del anterior, ¿no? Sí. Que hablaba de que la Iglesia iba a tener que volver a sus bases, ¿no? A empequeñecerse para volver a crecer, y creo que en esa pequeñez estaba esa depuración que él piensa, ¿no? Y alejarse de las tentaciones del dinero sería un buen camino. Esteban, como siempre, gracias, buena jornada, muy amable, hasta luego. Un fuerte abrazo, muchas gracias. Chao, viejo, hasta luego, gracias. Bueno, Esteban Bull.